Configurar adecuadamente nuestro entorno de desarrollo es esencial para comenzar a trabajar con el framework Gorilla en Go. En esta lección, exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y empezar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, vamos a comprender algunos objetivos, lo cual está aprender a instalar y configurar el framework Gorilla en nuestro entorno de desarrollo. Asimismo, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Gorilla, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Y finalmente, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Gorilla, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a la práctica. Para llevar a cabo la instalación de Gorilla y configurar las dependencias que tiene, vamos a seguir una serie de pasos. Primeramente, así como hemos hecho con los frameworks anteriores, vamos a crear un directorio que se llame Gorilla. Esto siempre dentro del repositorio Frameworks Web en Go. Para ello entonces aplico un mkdir Gorilla, hago Enter, lo tengo por ahí. Bien, vamos a asegurarnos de tener Go instalado en nuestro sistema y verificar su versión. Para ello será tan sencillo como aplicar un Go version y dice que tenemos la versión 1.21. Genial. Ahora vamos a proceder a descargar lo que es nuestro paquete de Gorilla. Para ello entonces hacemos un go get-u y nos vamos directamente al dominio de GitHub y vamos a buscar el perfil de usuario Gorilla y luego el repositorio Mux. Así que hago Enter. Esta es la salida que nos da. Y bien, como siempre no debemos preocuparnos, ya que este error lo hemos solucionado algún par de veces. Y es que este error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go. Y a partir de Go en la versión 1.16 se recomienda usar go-install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que vamos a solucionarlo de esta manera. Vamos a hacer entonces un cd y vamos a acceder al directorio Gorilla que hemos creado. Y a partir de aquí aplicaré un go-mod init y en este caso le diré que se llame Gorilla, lo que es el módulo. Bien. Si ahora desplegamos lo que es el directorio Gorilla, nuestro editor de código, veremos de que tiene el go.mod y que está especificado ya el module Gorilla con la versión de Go 1.21. Genial. Ahora sí podemos aplicar un go install. De esta manera, go install y le vamos a indicar nuevamente la ruta, que lo tenemos por acá. Lo puedo copiar, lo pego, voy a corregir esto. Listo por ahí. Y le voy a indicar siempre que sea la última versión estable. Hago Enter y este procede con la descarga de Gorilla Mux en este sentido. Bien, lo ha hecho. Por lo cual, ahora si repito la instrucción anterior, junto con la etiqueta de que era la versión estable, hago Enter, entonces ahora sí lo ha añadido. Como podemos observar, aquí está un require, lo cual es la dependencia que tiene. También ha creado el .sam, que es el siguiente. Genial. Ya con esto tenemos Gorilla instalado en nuestro sistema y específicamente en este proyecto. Así que ahora como segundo paso vamos a crear una estructura en el proyecto. Voy a limpiar acá la consola, voy a maximizar el editor de código, quito por acá y por supuesto ahora vamos a crear nuestra estructura. Empezando porque necesitamos tener un main.go y a su vez también un fichero de rutas. Para ello entonces vamos a hacer un pwd simplemente para verificar dónde estamos ubicados, aunque aquí me lo dice. Dice que estamos en el directorio Gorilla y aquí mismo vamos a comenzar a crear el main.go. Listo, como pueden observar ahí apareció. A su vez también vamos a crear routes y dentro de routes vamos a crear routes.go de esta manera. Y entonces logramos entender de que es así como se encuentra la estructura. Genial. El archivo main, por supuesto, será el responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Además, importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. Ahora, el archivo routes.go definirá las rutas de nuestra aplicación, importará el paquete mux de Gorilla y utilizará sus funciones para definir las rutas. Además, que va a definir las funciones que manejan solicitudes HTTP. Y esta sería la estructura que nos ha quedado el proyecto. Así que con esta estructura, Gorilla ha sido instalado. Nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web
con Gorilla. A partir de aquí, podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Gorilla, en sí, hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, en lo cual es el paso crucial para trabajar con el framework Gorilla en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Gorilla. Por supuesto, también podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras, y con esto estamos listos para comenzar a desarrollar con Gorilla y llevar nuestras ideas a la realidad.